Yo, wow, este vestido nadie se lo estrenó, nadie. Y así es el día. Es un día que nadie antes lo había vivido. Por eso se llama presente. El pasado ya pasó y ya lo disfrutamos, ya de repente lo lloramos, nos amargamos en el pasado, pero hoy es el presente y el presente es para disfrutarlo. Por eso es que yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, un hombre que tiene un corazón de adorador, un corazón sensible, un corazón que siente al Padre, que comenzó esta mañana a adorar al Señor y el Señor quebrantaba tanto mi alma en ese momento de la adoración. Y hubo una parte donde el pastor estaba hablando de aquel hombre en el pez, dentro del pez, y por un momento yo sentí en ese momento como un dolor muy fuerte. Eso es a nivel del alma. Me imaginaba aquel hombre dentro de ese pez, dentro de ese pez. De repente usted lo lee en la Biblia o se lo contaron en las historias de escuela dominical, porque es que la historia de Jonás es la favorita de la escuela dominical. Y de repente uno lo ve así como que tan chévere, ¿verdad? Tan bonito. Ay, se metió dentro de una boca de un pez, pero ¿sabe lo que significa estar encerrado? De hecho, yo sentí claustrofobia. Yo sentí por un momento claustrofobia cuando mi esposo estaba relatando solamente esa parte. Eso fue algo impresionante. Cuando el pastor estaba relatando ese episodio de ese hombre que clamó dentro del vientre del pez, yo sentí claustrofobia. Porque hay cosas en nuestras vidas que nosotros sencillamente no las vamos a poder explicar nunca, ni nadie nos las va a poder explicar. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando meditamos en la palabra, cuando vemos a Jesús con ojos de amor, cuando vemos el Evangelio de Jesús como lo que es, perdón, gracia, favor inmerecido, salvación eterna, es cuando nosotros podemos entender entonces lo que significa que Dios nos saque del dolor. No que nos quita el dolor, hay dolores que van a ser inevitables en nuestras vidas. Quiero que entendamos esto, hay dolores inevitables. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Es inevitable no llorar. Es inevitable que a usted se le muera un hijo y usted sencillamente se encierre y diga, no, no importa, yo tengo 3 más. O no importa, todavía estamos jóvenes, podemos parir. No existe un hijo que sustituya a otro hijo. No existe. No existe un papá que sustituya a otro papá, sobre todo si fue un buen padre. Porque ciertamente hay padrastros buenos que asumieron la responsabilidad que un padre irresponsable no asumió. Claro que sí los hay. Pero en el caso de los hijos no existe otro hijo para sustituir un hijo. Pero qué tremendo es nuestro Padre Celestial, que dio un hijo por muchos hijos, que entregó a su único hijo, el unigénito, dice la Biblia, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino al contrario, que pase de muerte a vida eterna. Y es allí donde nosotros podemos decir, papá sí lo podía hacer. Papá sí pudo soportar el dolor, pero él no sustituyó un hijo por otro. No, él dio la vida del hijo por muchos hijos, que es diferente. Y eso es lo que nos hace a nosotros levantarnos en esta mañana con la convicción de tener un presente nuevo en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasen y todas verdaderamente sean hechas nuevas, nuevas. Que el dolor, que la tristeza, que la amargura, que la ansiedad, que la depresión, que el rencor, el resentimiento, que el odio, que el egoísmo, que la envidia, que una vida insatisfecha pueda ser verdaderamente transformada a lo que Jesús hizo por nosotros.
El apóstol Pablo lo entendió también. Por eso creo que hay momentos donde Dios permite en nuestras vidas una ceguera. Y esa ceguera es justamente para poder ver, no desde afuera, sino desde adentro, esa introspección que nosotros debemos hacernos, de poder examinarnos hacia adentro realmente y verificar qué tanto había de nosotros realmente bueno, como para que Dios se fijara en nosotros. Y ahí obtener la respuesta. Lo bueno no era lo que nosotros éramos precisamente, es lo que ya Él había hecho. Ese proceso de transformación, aún antes de su embrión, o de que su embrión, como dijo el salmista David, vieran sus ojos. Cuando usted se mete en el campo realmente de la investigación, porque es que la gente tiene que investigar, yo siempre le digo, investiguen, busquen. Cuando la gente no busca, no investiga, no se prepara, no lee, no escucha más nada, sino una sola cosa en su vida, la gente se queda con eso que le dijeron y lo toma como una absoluta verdad. Y es tan fuerte en nuestras vidas que lo defendemos con una verdad, indudablemente, porque es lo que nosotros solamente sabemos, pero desconocemos que la única verdad es Cristo Jesús. Pero cuando usted investiga, usted se mete en el campo de la investigación, usted se da cuenta que un espermatozoide no salió solo en el momento de la eyaculación. Que los óvulos que las mujeres tenemos en nuestros sistemas reproductivos no es uno solo, son muchos, pero que son 14 millones de espermatozoides que se disparan cada vez que un hombre tiene una eyaculación. Y que usted haya sido, escúcheme bien, a menos que usted haya sido gemelo, y sin embargo usted no se quedó con en ese solo, usted entró con otro más. Pero que usted haya entrado en ese momento y el óvulo que esa madre también desprendió, también haya estado allí receptor para recibir a ese espermatozoide. Y los dos hacerse uno solo como especie de una semilla. Y después de esa semilla comenzar a sufrir un proceso de transformación a tal punto que va creciendo en los primeros días. Y cuando llega la cuarta semana ya no parece solamente el esperma y el óvulo separados, sino que están unidos juntos. Y parece una semillita un poquito más grande, como un grano germinado. Y a la octava semana ya esta semillita ya no es solamente una semillita, sino que ya tiene una forma. Cuando llega a las 16 semanas, ya el oído está afinado. Quiere decir que hay un proceso de transformación que usted ni siquiera lo ha notado. Porque el problema de la transformación del ser humano es cuando nosotros queremos parecernos a alguien más que está por fuera, a alguien que estamos siguiendo, a alguien que estamos envidiando, pero no queremos parecernos al Dios que nos creó, que desde el momento de la concepción ya estábamos en transformación. Es lo que se transforma. Eso es lo que se conoce como transformación. No es cambiar de una religión a otra. No es cambiar de pareja. Es saber que fuimos creados y en el momento de nuestra concepción ya comenzaba nuestro proceso de transformación. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo veamos a Él cara a cara, tal cual Él es. Porque lo que nosotros vemos de Jesús hoy es lo que nos ven en las películas de Hollywood. Es lo que nos ven en los Via Crucis en Semana Santa. Un Jesús de ojos azules, de pelo rubio hasta el hombro. Pero yo cada vez que busco a Jesús, busco que se me parezca a alguien que esté en la calle. Hay un video que se hizo viral en estos días de un niño pequeño, por eso es que hay que ser como niños. Los niños nunca dejan de crecer y de creer.
Los niños están pendientes de los problemas. Para los niños jugar es serio. Perdonar es fácil. Para los niños soportar una paliza del papá y ir a besarlo otra vez es sencillo. Todos fuimos niños un día. De papá casi nos sacaban sangre de la piel y lo amábamos igualito. Nos echaron de la casa quizás jovencitos y aún así los amamos. Porque entendemos que hay procesos también en la transformación. Y hay cosas que lejos de matarnos, nos están haciendo crecer cada día más como individuos y sobre todo como hijos de Dios. Pero yo veía ese video de un niño que le dijo a la mamá, agarró una mochila, agarró 2 sándwiches y 2 jugos y le dijo a la mamá, voy a ir a encontrarme con Dios. Y la mamá, tranquila, lo vio, salió y de repente vio a una mujer sentada en un banco. Ese es un país europeo que es muy frío. La mujer estaba padeciendo frío y él la vio sentada, una mujer de color, ya mayor, y él se sentó y le sonrió, la mujer le sonrió y él le da un sándwich y le da un jugo y ellos comieron juntos. Y el niño después de comer llega a su casa contento, mamá, vi a Dios. Era una señora muy hermosa, era muy linda, era morena y también tenía frío. Pero la señora también va y se consigue con otras amigas y le dice, vi a Dios. Era muy pequeño, yo creí que era grande, era un niño apenas. Tenía la sonrisa más linda y el sándwich más delicioso que yo pude probar hoy. Eso es transformación. Eso es poder ver a Dios en tu semejante. En un mundo como el que vivimos, se nos dificulta ver a Dios. Claro que sí. Porque es un mundo plagado de maldad. Sí. Es un mundo lleno de muchas incertidumbres. Es un mundo lleno de muchísimas experiencias que son muy negativas. Pero en la vida de Dios, Jesús a nosotros nos enseñó que Él había vencido al mundo y usted y yo también lo podíamos vencer. Que no tenemos una mentalidad escapista para querer escaparnos de este mundo, pero no amamos a este mundo más que a Él. El que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de Él la ganará. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que en este mundo, que nosotros no solamente tenemos un planeta llamado Tierra, con más de 7.000 millones de habitantes, con una estratosfera que es la que cubre al planeta para que los meteoritos o las estrellas que chocan no nos destruyan, Dios también nos ha dado a nosotros una protección que va por encima de cualquier sistema de la Vía Láctea, va por encima de cualquier ser creado o por crear. Está en la sangre de Jesús. Todo aquel que ha entendido que el sacrificio de Jesús en la cruz, hecho una vez y para siempre, es para darnos vida eterna. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El Dios que nos sostuvo ayer es el Dios que nos sostiene hoy y nos va a sostener siempre. Aún en los tiempos difíciles, a los justos les va a ir bien. No he visto a ningún hombre que haya sido realmente edificado por Dios que esté pasando necesidad porque sabe de quién viene su provisión. Pasa que necesitamos muchas cosas. Necesitamos arreglar problemas de afuera, pero no solucionamos el problema que está dentro. Estamos tan ansiosos en cambiar la gente y no cambiamos nosotros. Las mujeres todas queremos cambiar al hombre, pero nosotros no cambiamos para tener un mejor hombre cada día. Los hombres quieren cambiar a la mujer, pero ellos no cambian para tener cada día una mejor mujer. Transformación. El tema de hoy ha sido titulado Avatar. Avatar significa encarnación, transformación
Eso es el significado de Avatar. La semana pasada me invitaron a ver esa película. No soy fan de ese tipo de películas. De hecho, casi la vi más espiritual que cualquier otra cosa realmente la película. No es que me la dé de espiritual, yo soy espiritual al igual que usted. Para mí todas las cosas tienen una enseñanza, todas. Y cuando yo comencé a ver la película, yo vi algo impresionante. Un niño que quería ser como ellos. De hecho, cada vez que se pintaban, él quería parecerse más a los colores de los avatars. Tenía un papá humano, una mamá humana, él era un humano, pero él quería esa transformación para convertirse en un avatar. Seguí viendo la película y escuché unas frases que impactaron mucho mi corazón. Y sobre todo fue esa. Cuando un hijo muere, está uno muriendo, pero el otro está allí, que no era de su misma especie. Era un hijo más bien pródigo, que estaba escapando de sus padres. Y aún así, esta madre dijo, un hijo por otro hijo. En ese instante yo comencé, el corazón mío comenzó a latir más fuerte, porque entendí, eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Un hijo por otros hijos. Un hijo por otros hijos. Recuerda esto, un hijo por otros hijos. Cuando entendemos ese principio, entendemos lo que significa entonces que nuestra deuda ya está paga. Que no es tiempo de nosotros seguir endeudados, ni cargados, ni cansados, porque el Señor nos ha hecho descansar. Esa ceguera que el apóstol Pablo vive de 3 días, era una ceguera que fue circunstancial. Dios la permite en la vida de Saulo de Tarso para ese momento, porque era necesario que él pudiera tener un encuentro realmente desde adentro y él pudiera verse no como el perseguidor, sino como el hombre que había sido alcanzado por una voz que le dijo, yo soy Jesús a quien tú tanto persigues. Duro te es dar cosas contra el aguijón. El mismo aguijón que el apóstol Pablo después dice, le pedí al Señor en 3 oportunidades que me quitara el aguijón y el Señor lo único que me respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. En otras palabras, el proceso de transformación todavía no ha terminado. Hay gente que cree que ya su tiempo se acabó, que ya su tiempo se terminó. Eso es estar trabajado y estar cargado. Cuando nosotros logramos entender que nuestro tiempo no se ha terminado, que nuestra familia no está terminada, que nuestro negocio no está terminado, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así como sucederá en la resurrección, puede ocurrir algo sorprendentemente sobrenatural, es donde nosotros comenzamos a confiar. Hasta hoy mi padre sigue trabajando. Todavía hoy mi padre está trabajando. Cada vez que nosotros leemos nuestras propias vidas, nos damos cuenta cuánto Dios nos ha ido tallando. Sinceramente, cuando usted se observa realmente y ve su vida, desde el primer día que usted comenzó a creerle a Dios realmente, hasta hoy, yo le aseguro que si usted no se autosabotea, usted comienza a ver, wow, en esto ya yo no soy igual. Antes yo reaccionaba de esta manera, ya no reacciono así. Antes yo miraba a las personas y les tenía mucha rabia, ya no siento eso. Quiere decir que hay un proceso entonces en nuestras vidas. Y ese proceso es lo que dice la Biblia, que la buena obra, porque Dios no tiene malas obras, que Dios inició en nuestras vidas, Él la estará perfeccionando día tras día. Pero para eso se requiere un ingrediente: dejarse
perfeccionar. Dejarse perfeccionar. ¿Cómo me dejo perfeccionar? Rindiendo mi vida a Él. ¿Cómo rindo mi vida a Él? Entendiendo que yo nací para ser un adorador. Que desde el momento de mi gestación, Dios no estaba viendo un ser humano solamente. Dios estaba viendo a un hombre o una mujer que le iba a adorar en esta tierra. Porque ¿cuántos de acá cuando han estado en angustia, a quién han clamado? ¿A quién clama usted cuando está en angustia? ¿A Dios? Eso quiere decir que nosotros salimos del Padre ya. Y que un día volveremos al Padre. ¿No le da alegría eso? Eso alegra mi corazón. Saber que yo salí de Él y volveré un día a Él. Pero esa tiene que ser también nuestra expectativa de vida. No es esto que estamos viviendo. Mire, va a llegar un momento de nuestra vida donde nosotros vamos a aprendernosla, a llevárnosla también con nosotros primero. Que yo no sé si esto será verdaderamente algo real, pero creo que después de los 40, aunque hay gente con 60, 70 que no saben llevar su propia vida, pero yo creo que después de los 40, yo aprendí a viajar mucho más liviana. Porque a veces andamos tan apurados que andamos cargados y no tenemos descarga. Y decimos, cuando yo solucione esto, le voy a servir a Dios. Cuando mi economía cambie, yo voy a honrar a Dios. Cuando mis hijos cambien, yo voy a buscar a Dios. Y siempre le buscamos un pretexto. Pero en la medida que nosotros le adoramos, cada cosa en nuestras vidas servirá para bien. Todo. Porque los hijos van a crecer. Tú vas a crecer. Su cuerpo humano va a cambiar. Nadie tiene el mismo cuerpo. Así lo estemos trabajando. Nadie lo tiene. Todo cambia. A veces los excesos inclusive de nuestras cargas, en lugar de hacer que nuestros cuerpos cambien, lo destruyen. Y todas las cosas cambian para bien. Todo va a ayudar para bien. Lo que antes nos dolía no nos va a doler más. El fracaso que antes no nos fue útil, hoy nos es útil. La traición que antes nos dolió mucho, hoy no nos duele tampoco. El abandono que vivimos, porque hoy estamos abandonados, pero en los brazos del Señor. Aunque padre y madre te dejaren, dice la Biblia, con todo y eso el Señor te recogerá. Y no es que te dejan solamente que te abandonan, que un día van a morir. Y en Él nosotros encontramos consuelo. Porque acá los hijos que sus padres ya fallecieron, ellos han encontrado consuelo en el Señor. Las madres que tienen hijos también que ya fallecieron han encontrado consuelo en el Señor. Y eso es lo que mucha gente no se explica. ¿Cómo podemos estar en paz cuando hay tanto conflicto? ¿Cómo podemos tener tanta seguridad en un mundo con tanta inseguridad? Cada vez que nosotros nos levantamos, tenemos esa seguridad en el Señor que será un buen día, que será un gran día. Porque esa es la transformación.
es certeza, es una mente renovada todos los días en Cristo Jesús. No tendremos temor a malas noticias. Aun cuando vengan las malas noticias, nosotros sabemos estar seguros, sabemos estar quietos. Podemos estar aplomados. Sabemos que tenemos a un papá que nunca falla. Y que cada vez que papá está perfeccionando nuestro carácter y estamos en ese periodo de transformación, nos va a dar lo que nosotros realmente necesitamos para ese momento. El sabio Salomón le dijo al Señor un día: no me des mucho, no sea que teniendo mucho me aleje de ti. No me des poco, no sea que teniendo poco te aborrezca a ti. Dame lo que yo necesito realmente para seguir apegado a ti. Ese es un proceso de transformación. Hay gente que no tiene nada y se queja todo de Dios. Tiene mucho y se olvida de Dios. Y no mucho dinero, muchas cargas. Y dame lo necesario. ¿Sabe qué es lo necesario? Amor. Eso es lo que necesitamos. Gracia, favor, porque todo lo demás viene por añadidura. El día que tú dejas de ver la bendición de Dios como algo económico, algo que tú necesitas, ese día entras en una transición. Porque comienzas a entender que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y ese enriquecer es intrínseco, es espíritu, es alma y es cuerpo. Y todas las cosas son de bendición para el que cree en Él. Todas. Anoche puse la Biblia en audio. Comencé a escuchar la carta a los Efesios. Y me despertó a las 5 de la mañana Apocalipsis, donde hablaba de la quinta copa que fue derramada. Y yo me reía esta mañana. Mi cerebro no descansó anoche. Pasó toda la noche escuchando la palabra del Señor. Toda la noche. Toda la noche escuchando la palabra. Por eso que dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Qué produce en nosotros la transformación? La palabra del Señor. Porque es lo que explica la Biblia, que nosotros somos de los que nos vemos en un espejo y reflejamos esa misma imagen que vemos allí. Porque nos vemos a rostro descubierto. Porque estamos observando realmente lo que somos. ¿Quiénes somos? Por eso es que para poder permanecer también en el Señor hay que tener identidad de hijos. Gente que no tiene identidad de hijo. No tiene identidad de hijo. No se siente un hijo amado. Se siente un hijo más bien aborrecido por Dios. Siente que Dios a él no lo escucha, siente que Dios a él no lo complace, siente que él a Dios no lo cambia, no lo entiende. Pero en la medida que nosotros nos sentimos hijos, ¿qué es lo que va a suceder con nuestras vidas? Va a ser transformada. Vamos a ser sanados. Vamos a ser liberados. Somos empoderados, no por una palabra, no, sino por el Espíritu Santo. A veces también estamos como los hijos, estoy empoderado con una palabra que ministraron hoy, pero no, se trata de la vida del Espíritu. Eso es lo que empodera realmente al hombre. El poder del Espíritu Santo. Yo creo que estos días que nos quedan a nosotros del año, que son pocos, aunque usted apenas se vea en el segundo mes, son días buenos para nosotros transicionar y salir de esa mentalidad
de ser bastardos y volvernos hijos. Hijos amados. Hijos deseados. David no sabía cómo él fue concebido. David más bien lo único que pudo presumir de su concepción fue que fue concebido en pecado. Porque no sabía la naturaleza de su mamá. Sabía que era David el hijo de Isaí, pero no sabía quién era la mamá de David. Y aún así él dice, pero mi embrión vieron tus ojos. Y ante ti mis ojos fueron abiertos. Y pude comprender todo el amor que tú sentías por mí. Y pude entender que todo lo que tú creaste lo hiciste también para mí. Y pude entender que con la paternidad que tú me has dado, yo te podía pedir a ti todo lo que quisiera. Pero también pude comprender que si yo no cuidaba mi relación contigo, mi alma se encontraría por fuera. Eso es lo que David resalta. Por eso creo que más que una crisis económica o una crisis familiar, tenemos una crisis de identidad. Producto claramente de muchas situaciones, patrones de conducta, familias disfuncionales. Pero llega un momento de nuestra vida donde nosotros tenemos que tomar una decisión y una elección. ¿Qué enseña la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso nos lleva a una proyección. Yo soy de las que siempre digo en esta casa, ¿cómo te proyectas para los próximos 5 años? En la predicación del viernes, el joven que estaba enseñando, digo, acá en esta casa nos enseñan la proyección. Verte en el futuro, porque aún en el futuro Dios va a estar. Recuerda esto lo hablamos la semana pasada. Aun cuando tú estás viviendo por valle de sombra, de muerte, de desolación, de tristeza, sepa y entienda que si usted despierta vivo mañana, allí Dios va a estar con usted. Él ha prometido nunca dejarnos. Él ha prometido nunca abandonarnos. Pero la cuestión no está en quién es usted solamente, porque Dios sigue siendo Dios. ¿Cambiará algo realmente que usted no confíe en Dios? No cambia. Si confiamos en Dios, sí cambia. Porque aunque hoy no suceda, mañana Dios va a estar allá también. Y cuando él pregunta, ¿cómo ves? En 5 años, mi esposo y yo volteamos a ver a Débora. Y le dije a mi esposo, mi hija en 5 años es psicóloga. Y él dice, sí, y va a ser la mejor. Ahora, ¿usted qué piensa? Que no hay incertidumbre. 17 años, sale de casa por primera vez, se va a otro país, con otra cultura, a vivir lejos de casa, fuera de nuestra visión donde la podamos observar. Claro que hay incertidumbres. Claro que hay un síntoma hoy de trastorno o un síndrome del nido vacío. Hoy me levanté con esa sensación. Hoy se me va mi hija. Hoy se va mi hija a vivir a Brasil ya. Al terminar el servicio, parte. Pero yo entendí algo. Donde vaya Débora, allá el Señor también va. ¿En quién confiamos? ¿A quién le hemos creído? Mira, ayer en el encuentro de adoradores, una de las enseñanzas que se ministró, que hacía una pregunta, la pastora que estaba ministrando la enseñanza decía, ¿por qué se nos hace tan fácil creerle a Dios, al diablo, perdón, y no a Dios? Porque cuando nosotros escuchamos la voz del diablo, la reconocemos como una voz muy habitual. No puedes,
No tienes, nadie te quiere, no se va a poder, no va a cambiar. Dale duro que tú eres el único en este mundo. A ti tus papás no te quieren. Esa es la voz del enemigo. Pero cuando es la voz de Dios se nos dificulta creerla, porque Dios dice, tú sí puedes. Yo te voy a enriquecer. Yo voy a bendecir tu vida. Yo te voy a dar. Se nos dificulta porque estamos en un estado tan realista que se nos olvidó la fe. Por eso es importante tener un corazón de adorador. Corazón que sienta a Dios en las peores crisis de su vida. Porque Dios sigue siendo Dios con plata o sin plata. Dios sigue siendo Dios con hijo o sin hijo. Dios sigue siendo Dios conmigo o sin mí, siempre seguirá siendo Dios. Y a eso se le conoce como transformación. Cuando yo no confío y comienzo a confiar, entro en la transformación. Mi mente comienza a coger forma. No andamos por la vida como positivistas, pero sí andamos la vida con optimismo. Y eso se nota, los cambios se notan. La semana pasada, cuando yo hablaba acerca de la mente, que hay que seguirla formando, y que yo decía que esa cultura me la enseñó fue mi papá. Hay cosas en tu vida que tú tienes que saber qué fue lo que te enseñaron. ¿Qué fue lo que a ti te enseñaron? ¿Y qué hay que desaprender hoy para poder aprender? Es poder vaciarnos para estar llenos. Yo recuerdo cuando corría maratón. En estos días llegaban unas imágenes a mi mente. Me estaba colocando unos complejos B. Recordaba que mi papá siempre me inyectaba complejo B porque era una forma también de mantener siempre mis músculos en forma. Pero yo recuerdo que cuando yo corría maratón, comenzando la carrera, ya quería desmayar. Yo no quería seguir, comenzando. Mi mente comenzaba a atacar y decía, no vas a poder. Todavía falta mucho. Es que ni has comenzado. Y comenzaba un dolor siempre en esta parte de mi cuerpo. Yo recuerdo que con ese dolor tenía siempre ahí a mi papá. Dele que usted puede. Claro que usted sí va a poder. Mire que los que están compitiendo con usted son más flacas que usted. Esas no tienen fuerza. Usted ya les ganó. Y eso me llevaba a mí con el dolor. Cuando yo llevaba como 10 kilómetros, el dolor todavía allí. Cuando llegaba a los 17 kilómetros, que eran casi siempre las maratones que yo corrí, aceleraba el paso. Porque mi papá me decía, allí viene atrás, dele que la va a pasar. Y corría más duro. Y una hora después llegaba la que venía atrás mío. Esto se educa, se forma y no se es viejo para aprender. Se es viejo cuando no se quiere aprender. Todo en la vida requiere esfuerzo y transformación. ¿Qué te dijeron que no podías hacer? ¿Quién te lo dijo? A mí me lo dijo mi papá, que sí se podía. De repente usted tuvo un papá que fue ausente, no se lo dijo. Pero tienes un Padre Celestial también, que te dice, todo lo puedes en mi hijo que te fortalece. ¿Quién te dijo que era fea? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te dijo que era feo?
¿Quién te dijo que eras bruto, bruta? Estás en un periodo de transformación. ¿Quién te dijo que era imposible hacer algo? Si la Biblia enseña que para el que cree, todo es posible. Todo. No hay nada imposible para el que cree. Nada. Pero ocúpate en tu transformación. No busques ocuparte en la transformación del otro, porque Dios va a hacer es contigo. Y lo que Dios hace contigo lo hace con los otros. Lo que Dios comienza a hacer dentro de mi cuerpo, Dios lo va a hacer con otros después. Porque siempre es necesario un modelo a seguir. ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? ¿Quién dice la Biblia que es nuestro modelo a seguir? Jesús superó la traición. Diga que la superó. Tan tremendamente que sentándose con el traidor al frente lo llamó amigo. Y lo besó todavía. Y todavía le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, amigo. Jesús superó el dolor, la aflicción de espíritu, el abandono de su propia familia, el abandono de sus discípulos. Jesús lo superó. Porque Jesús sabía cuál era el propósito de todo esto que él vivía. De hecho, yo le decía a mi esposo en estos días, Dios no toma forma de animal, porque pudo enviar a Jesús en forma de un animal y sacrificarlo y punto, porque iba a ser un animal perfecto. Cordero sin manchas, sin arrugas, perfecto. Dios toma forma de ser humano, de hombre, para que nosotros como seres humanos nos identificáramos con Él y supiéramos que si Él lo pudo hacer, nosotros también lo podemos. Y supiéramos que si Él pudo vencer, nosotros también podíamos vencer la tentación. Porque es esa la transformación realmente. No es una transformación de ropa. No es una transformación que la gente solamente lo nota por fuera, pero no hay cambios internos. Mire, este es un tiempo tan determinante que yo le comento nada más esto para que usted tenga una idea de cómo estamos viviendo. La gente siempre ve el modelo de familia afuera y nunca ve que la familia suya está construida desde adentro. Hasta que Piqué y Shakira tuvieron problemas, la gente veía a Piqué y a Shakira y a sus dos hijos como el matrimonio perfecto. Qué lindo, Piqué y Shakira y sus dos niños. No importa la edad que se llevan, ellos se aman igual. Desencadenarse todo este escándalo que ellos tienen, a mucha gente le dio como un estado de satisfacción. Ah, bueno, si ellos tienen problemas, ¿qué quedará para nosotros? Vean. Si a Shakira, como está buenota, le montaron los cachos, imagínate a nosotras. Vean. Si la suegra de Shakira le hizo eso, ¿qué quedará mi suegra? Vean. Porque no vivimos nuestra propia vida. Vivimos la vida de otros. Y la verdadera identidad de un hijo de Dios es intrínseca. Es quien tú eres. La hija del sastre. ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Y quién iba a pensar que la hija del sastre? Dios. La colombiana. ¿Y quién iba a pensar? Dios. Pero yo se lo creí. Y se lo sigo creyendo. Y hay un término que yo uso que no es arrogancia. Yo no me la doy. Yo soy. Gente que dice, no, ya se la da. No, no, soy.
Cuando a Jesús le preguntaron, y si me preguntan, cuando Moisés le pregunta a Dios, y si te preguntan, ¿quién te mandó? ¿Qué dijo Dios que dijera? Diga, el yo soy. Me respondió, ¿quién tú eres? Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy real sacerdocio. Yo soy un linaje santo. Yo soy un pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos, no lo que hacemos. Si usted me pregunta a mi pastora, ¿quién es usted? Yo soy una hija de Dios. Ajá, pastora, ¿qué usted hace? Yo doy clase, tengo un programa de radio, pastoreo, doy consejería, de vez en cuando cocino. Eso es lo que hago, no es lo que soy. Entonces deja de definirte por lo que haces. Tú no eres lo que haces. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y estás en transformación. Recuerda esto, Dios no ha terminado contigo. Yo quiero que le des un golpecito al que tiene al lado y le Dios no ha terminado contigo. Todavía te está moldeando. Gente que ya se siente acabado, no está acabado. Hay gente que se siente acabado para dos cosas. Uno, para sentir que ya no hay más salida. O dos, para sentirse perfecto. No hay gente perfecta. No existe la perfección en el hombre. La perfección se encuentra en Cristo Jesús, nada más. En el hombre no hay perfección. Yo soy imperfecta. Aun cuando llego a la universidad, sobre todo los jovencitos, llego a la universidad y en lo que me ven, ay, profe, usted es toda una diva, y usted tal cosa, y usted no sé qué. Entonces yo le he hecho broma, le digo, pero tengo imperfecciones. ¿Dónde? Yo ya les voy a mostrar. Saquen la hoja toditos allí. Rapidito, me ven imperfecta. Esta profecía es mala. Porque la gente ve nuestras imperfecciones en lo que ellos no pueden manejar. Entonces vete perfecto, pero en Dios. Hay cosas en la vida que usted y yo sí no vamos a poder cambiar. Una, la vida de otros. Nadie le cambia la vida a otro. Porque incluso si usted tiene bastante dinero y usted le da a alguien dinero para ver si cambia su vida, para ver si, y esa persona no quiere cambiar, usted no le cambió la vida. Es más, usted perdió fue esa plata. Lo aprendí de un amigo mío que tiene mucha plata. Me dijo, usted le da plata a un rico quebrado y se vuelve a levantar. Usted le da plata a un pobre en la mente, el tipo te vuelve pobre a ti también. Porque la pobreza no es del bolsillo, está aquí. Y esa es la gente que no se deja transformar. En condiciones, nosotros pudimos no haber nacido en una casa con todas las comodidades. Es más, yo creo que la mayor parte de nosotros nacimos con muchas carencias, muchas necesidades. Y una de ellas la necesidad de Dios en la casa. No se hablaba de Dios en nuestra casa. Y si se hablaba de Dios, era un Dios que ellos no vivían. Era más fácil nosotros ver a Dios en gente que no iba a una iglesia que a gente que sí iba a una iglesia. Y eso es lamentable. Ver a Dios en gente que nunca pisa una iglesia, pero no verlo en gente que dice que es cristiano porque va a una iglesia. Eso es triste. Porque eso no es transformación. Eso es gente que solamente tiene una religión. Tradiciones sin amor. La religión no salva al hombre. Cristo Jesús es el que salva. La religión no cambia, bueno, sí lo cambia para mal al hombre. Se vuelven gente más déspota, ya no hablan con nadie. No se pueden unir la luz y las tinieblas, sin entender que las tinieblas no es la gente. Transformaos la manera de pensar o renovaos la manera de pensar para cambiar la forma de vivir. ¿Se puede tener una familia bonita? ¿Ah? ¿Qué piensa usted? Comenzando por nosotros.
¿Se puede tener un mejor matrimonio? Claro, basado en el respeto, en la confianza, en el amor. ¿Se puede tener una vida en paz? Jesús la dio. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que el mundo da? Las circunstancias. Si tengo plata, estoy en paz. Miren, no teniendo plata es donde hay que estar en paz. Adorar a Dios con el bolsillo lleno de plata, eso es fácil. Pues si no, gracias a Dios. Pero con el bolsillo limpio, ahí es que se conoce el corazón de un adorador. Señor, yo no tengo, pero tú tienes más para dar. Lo adoramos no por lo que me va a dar, sino por lo que Él es. Él es Dios. Siempre fiel. Dios nunca será infiel, nunca. Adorar a Dios cuando tengo el matrimonio tranquilo, no es fácil. Pero cuando estamos en guerra interna, que en lugar de pelear con el hombre voy a más bien hablar con Dios, es donde se requiere realmente un corazón de adorador. Porque no es adorar a Dios de labios, sino adorarlo con todo lo que somos. Cuando estamos pasando por periodos de tentación, cuando estamos viendo un canal de televisión y de repente aparecen unas escenas que usted y yo sabemos que nos trastornan, cerrar y huir. Eso es adorar a Dios. Eso es transformación. Transformación no es que ya su producto esté terminado. Usted todavía no está terminado. Yo no estoy terminada. Ahora es que vamos para adelante. De victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Porque eso es ser gobernado por Dios. Que no nos gobierne más nuestro propio ser, sino que seamos gobernados por el Dios del universo, por el Dios de la tierra, por el Dios desconocido para algunos, pero conocido por usted y por mí, pero el Dios también que nos reconoce y nos llama hijos. Por eso es que cuando Dios a usted lo ve, Él no está viendo cualquier cosa. Deje de verse como cualquier cosa. Dios lo ve a usted como un hijo o una hija que clama a Él y Él le va a responder. En mi angustia clamé al Señor, dijo David, y Él me respondió y me sacó del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre las alturas, me hace andar también. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Apréndase esto, su papá es fiel. Lo que tú hoy ves no lo verás mañana. Porque lo que nuestros ojos naturales pueden ver no es lo que Dios está viendo. Él sigue trabajando. Mira, hace un tiempo me encontré con una señora anciana que ella se quería morir. 98 años de vida tenía. Y yo me quiero morir. Yo no quiero vivir más. ¿Para qué yo vivo? Si ya todo lo que tenía que ver lo vi. Estaba en su cama postrada y no tenía una enfermedad. El dolor la tenía postrada. Sentir que había tenido muchos hijos y que todos los hijos ahora estaban cada quien por fuera y que cada hijo tenía una familia, la había frustrado de tal manera que no se dedicó a disfrutar de lo que dice la Biblia, que los nietos eran la corona de los abuelos. Y no los nietos para criarlo, los nietos para ella ver la descendencia que ella tenía. Y llegó mi esposo a hablar con ella y le digo, tienes que estar contenta. Tú le dices a una persona tiene que estar contenta y tan amargada, se pone más brava. Y fue lo que ocurrió con ella. Se puso más brava. ¿Sabes qué era eso? Las malas actitudes que ella tenía habían alejado no solamente a sus hijos, sino también a sus nietos. Los hijos no la querían visitar.
porque ella se había tenido una transformación, pero para mal. Ella se había vuelto a una religión y esa religión cada vez que veía a los hijos era para criticar a los hijos, para juzgar a los hijos, para señalar a los hijos, para acusar a sus hijos. ¿Quién quería estar con una persona así? Ya ni ella misma se soportaba. Y Dios le dio a ella 116 años de vida. Porque no es cuando tú te quieras ir, a menos que te vayas a tus propias fuerzas. Y lo que te espera es lo que ya está escrito en la Biblia: condenación eterna. Pero hay una vida que usted y yo tenemos que aprender a vivir y es la nuestra. No busque vivir la vida de los demás. Viva su propia vida. Y vívala con plenitud, con gratitud. Espere todo lo bueno del Señor, porque en el Señor no hay nada malo. El sabio Salomón dijo en uno de los proverbios: haces todo lo que te da la gana, haces todo lo que está mal y después quieres echarle la culpa a Dios. No le eches la culpa a Dios de tus propias decisiones. Dios no es culpable. Dios no tiene la culpa. Dios es un Dios fiel. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios preventivo. Es más, Dios nos previene antes de las cosas suceder. Hay cosas en nuestra vida que nosotros, si somos realmente humildes, reconocemos que fue nuestra mala decisión. En estos días un señor en diciembre perdió estos dedos con esos foguetes. ¿Cuántos no saben que esos foguetes han dejado a gente lisiada ya? Hay gente que elige hacerlo. Dice, bueno, yo sí sé cómo hacerlo, yo sí tengo precaución. Y yo pasaba en estos días y lo observaba, él se observaba su manito. Y yo por un momento no sabía lo que él pensaba, pero podía presumir lo que pensaba. Cuando se veía la mano, oye, si yo no hubiese agarrado ese foguete. ¿Usted cree que no lo pensaba? ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros que nosotros sabemos si no hubiese hecho tal cosa? Si yo no me hubiese resistido a un cambio, si yo me hubiese involucrado más bien con el Señor en lugar de alejarme de las cosas del Señor, pensando que cuando yo arregle esto yo me meto con el Señor, no estaría así. Miren, mientras estamos en el periodo de transformación, involucrémonos con las cosas del Señor. En el estudio de la palabra, en la oración, en el ayuno, en congregarnos, en si tenemos la oportunidad y tenemos el llamado a servir en la obra del Señor, también hacerlo, en trabajar en la obra del Señor, en predicarle a la gente, porque mientras más involucrados estamos con ello, menos de lo que nosotros tenemos, lo vamos a ver más gigante. Y vamos a ver al Dios de lo imposible obrar en nuestras vidas. Cuando yo comencé a caminar con el Señor, de lunes a lunes me congregaba. Mi hogar estaba casi que un caso perdido. Por eso yo hablo mucho del matrimonio. Tengo autoridad para hablarlo. Éramos un caso perdido, mi esposo y yo. Por fuera nos veíamos bonitos, muy boniticos. Por dentro no nos soportábamos realmente ya. Pero involucrarnos siempre en el reino hizo que Dios hiciera lo que nosotros no podíamos hacer, lo hiciera Él por nosotros. Y era cambiarlo a Él y cambiarme a mí. Porque yo buscaba era cambiarlo a Él y Él buscaba cambiarme a mí. Y así no es. Nadie cambia a nadie. La transformación solamente viene de la mano de Dios y al que se deja cambiar por Dios. Creo que es el mensaje de hoy. Nadie cambia a nadie. El cambio comienza por uno y aborda a muchos. Nuestras descendencias van a ser benditas en esta tierra en la medida que la bendición de Dios se manifiesta en nuestras vidas.
Nuestros hijos van a comer lo mejor de esta tierra. Nuestros nietos van a vivir lo mejor de esta tierra. En esta tierra no estamos solos. Dios está con nosotros. Y Dios ha ofrecido estar con nosotros siempre. Y un día vamos a partir. Y vamos a dejar herencia en esta tierra. Vamos a dejar legado en esta tierra. Vamos a dejar generaciones firmes en esta tierra. Vamos a dejar huellas que seguir también en esta tierra. Porque estamos en las manos del alfarero. El mejor constructor. El que todas las cosas las hace nuevas. Y lo hace perfecto. Y lo hace diferente a como nosotros lo veníamos haciendo hoy. La gente se va a asombrar de nosotros. Va a ser inimaginable lo que va a ocurrir en nuestras vidas. Ni usted lo había imaginado. Cuando a los 6 años, con un palito de plátano, yo lo agarraba y me imaginaba lo que yo vivo hoy, yo no pensaba que iba a ser de esta forma. A los 6 años el cerebro no está de esa manera. A los 6 años nadie piensa de esa manera. De que a los 47 pudiéramos tener lo que tenemos hoy. No tengo lo que mucha gente le llama bendición, que es mucho dinero, pero algo sí tengo, la certeza y la seguridad. Tengo paz. Tengo seguridad. Tengo certeza que si yo muero hoy, yo parto con el Señor. Eso es seguridad. Tengo certeza que si yo clamo a papá, Él me responde hoy. Tengo certeza que la economía de ningún gobierno es la que me mueve a mí. Me mueve la economía del reino, porque yo soy embajadora, al igual que usted, del reino de los cielos, y el que me envió a esta embajada me va a cubrir todos mis gastos. Tengo la certeza que las experiencias de hoy me sirven para el mañana. Sé cómo cuidar de gente ahora. Sé cómo cuidar mi matrimonio. Sé cómo cuidarme a mí misma. Eso es transformación. Y por supuesto sentirse amado. Número 1, saber que tú no cambias a nadie. Y número 2, sentirte amado. ¿Quién es el que te ama a ti? Cuando usted se siente amado, usted no le mendiga amor a nadie. Por eso me gusta mucho eso. Cuando ves la imagen en el espejo, ¿qué es lo que reflejas allí? ¿A quién tú ves allí? ¿Qué es lo que ves en ese espejo? Es una persona que está en un proceso de transformación. Y no de afuera solamente, de adentro hacia afuera. Todas las cosas van a ayudar para bien porque hemos sido llamados según su propósito. Los propósitos del hombre son muchos, o los planes del hombre son muchos, pero prevalecerá el propósito de Dios. Si tú naciste en esta tierra para ser una persona, para bendecir a otros, téngalo por seguro que Dios a usted lo va a bendecir abundantemente, porque es para eso que Dios lo bendice. Desde chiquitos, cuando llegaba alguien a la casa, había que darle comida a ese alguien. Eso quiere decir que Dios desde el principio nos creó para bendecir la vida de alguien más. Quiere decir entonces que el mismo Dios que puso en nuestro corazón eso, nos va a proveer para todo. Porque ese es papá. Y usted y yo no vamos a ser salvos por obras, para que no nos gloriemos, pero las buenas obras son las que van a ser reflejadas en el otro libro de la vida. Cada obra que nosotros hacemos en esta tierra, sépalo y entienda lo que están escritas en el cielo y ellas tendrán recompensa. Todas.
porque todas fueron diseñadas para usted y para mí, para que anduviéramos en ellas, en buenas obras. Hazle bien a la gente. No pagues mal por mal. Paga bien por mal. Y vas a ver recompensa de parte de Dios. No aflijas más tu corazón. Alguien me dijo un día que las orquídeas eran un parásito. Me llamó la atención eso hoy. Hoy Dios me ha hablado de muchas formas en esta casa. Pero las orquídeas son un parásito. Hay gente que es como la orquídea, que son como los parásitos, viven pegados a un tronco. Cuando yo veo esto, ¿cómo llamarle parásito a algo que fue creado por un Dios? Que es tan perfecta. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Era como veíamos las cosas. A veces nos vimos, fue como parásito. Y esto no fue creada por la mano de un hombre, fue creada por la mano de nuestro Dios. Y usted y yo también fuimos creados por la imagen de Dios y estamos en ese proceso de transformación. No se desconecte de Dios. Nunca vuelva atrás. Hay gente que dice que es difícil. No, no es difícil. Difícil es vivir sin Dios. Conozca a Dios. Ámelo. Y usted va a ver que su transformación será más acelerada de lo que usted está viendo hoy. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza. Conozca a Dios. Haga como el niño, salga de vez en cuando a comer algo con Dios, a compartir algo con Dios. Y vas a ver a Dios en todo lugar. Vas a ver a Dios en todo lugar. Y vas a decir, yo pensé que Dios era más alto y era niño apenas. O yo pensé que Dios era más joven y era un anciano. Cada vez que nos involucramos más en la obra del Señor que en la gente, más rápido nosotros crecemos. Más rápido crecemos. Y más liviano descansamos. Más liviano. Quiero que te quedes hoy solamente con esto. Puede ser que no recuerdes toda la predicación. Tú no cambias a nadie. Dios te quiere cambiar es a ti. Y vas a vivir descansadito. Y lo que se tenga que corregir se va a corregir. Pero vas a vivir descansado. En el nombre de Jesús. Tenga proyectos todos los días. Hoy hay un proyecto de vida. Hoy me la voy a pasar bien. Y mañana Dios va a estar allá también. Si yo despierto, Dios va a estar allá. Invoque el nombre del Señor todos los días. Él se manifiesta donde su nombre es invocado. En medio de la tentación, invoque el nombre del Señor. En medio de la dificultad, invoque el nombre del Señor. En medio de la prueba, invoque el nombre del Señor. Cuando esté haciendo un negocio, invoque el nombre del Señor. Y vea que Dios se va a manifestar allí. Él se manifiesta, recuerde esto, donde su nombre es invocado. Quiero que te levantes allí donde estás. Hay un episodio de la Biblia que habla de dos hombres, uno llamado Pablo y el otro llamado Silas, que fueron azotados y fueron encarcelados. Y estas dos personas, estando allí, encerrados, encadenados, ellos invocaron el nombre del Señor. Ellos adoraron el nombre del Señor. Ellos pudieron estar llenos de rabia. Ellos podían estar llenos ahí de frustración, como nosotros haciendo la voluntad de Dios. Me pasan cosas como estas. Como buscando hacer las cosas bien, me pasan cosas como estas. Como queriendo ayudar a las personas, me pasan cosas como estas. Como queriendo hacer un cambio, me pasan cosas como estas.
Y vean lo que sucedió. Ellos comenzaron fue a adorar al nombre del Señor. Y la Biblia allí nos relata o nos resalta que la familia de este hombre, este carcelero, fue salva. Porque había un propósito incluso en el episodio que estaba viviendo Pablo y Silas. Cuando nosotros invocamos en nuestra angustia el nombre del Señor, Él nos responde. Cuando usted de repente no lo ve, usted no ve el cambio en el momento, no ve la salud en el momento. Si usted invoca el nombre del Señor, usted va a ser sano. Mire, la mamá del pastor Jackson, esta semana, la biopsia de ella salió libre de cáncer. Y fue algo tan tremendo con esa mujer. El mismo día que le entregaron los resultados negativos, el mismo día, ella venía de su congregación, de limpiar la congregación. Y uno pudiera decir, oye, esa señora con esa cuestión allí en el seno, ¿cómo ella va a estar limpiando? Qué malos son esos hermanos. No, ella se involucra en la obra del Señor. Y venía, y cuando yo la veo con un gozo, y recuerdo la palabra del domingo, el espíritu alegre soporta la enfermedad. Es una persona que no está en depresión. Y ella pasó más de un mes con la pelota allí, supurando. Y con diagnóstico de cáncer. Y ella me dijo esta palabra, me dice, mi pastora, ella se congrega en otro local. Son gente que respetan el manto también y respetan la autoridad que Dios delegó. Mi pastora, los resultados no lo sé todavía. Yo le dije, tú estás como la mujer tsunamita. Y ella se ríe, le dije, ¿sabes qué hacía la mujer tsunamita? El hijo lo tenía muerto en la casa. Y cuando el marido se la consiguió en el camino, le preguntó, ¿para dónde va? Ya vengo. ¿Cómo estás? Todo está bien, el hijo estaba muerto. El hijo estaba muerto, el hijo no estaba vivo, el hijo. Dijo, todo está bien. Le dije a la hermana Rosoraida, le dije, todo está bien, ¿verdad? Todo está bien, mi pastora. Ese mismo día la llamó el oncólogo para explicarle lo que ella tenía. Le dijo, usted no tiene cáncer. Usted está bien. Usted está sana. Usted es una mujer libre de cáncer. Involúcrate en la obra del Señor. Porque aún con la enfermedad, aún con lo que estés pasando, Dios tiene respuesta. Dios tiene respuesta. No hay enfermedad que sea más grande que el poder de Dios. No hay cáncer. No hay depresión. No hay ansiedad. No hay quiebra económica que sea más grande que el poder de Dios. El mismo Dios dejó que digo un día, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová alabado. Eso fue lo que dijo Job. Sea el nombre de Jehová alabado. ¿Y qué hizo Dios después con Job? Dice que lo multiplicó. Le dio 2 veces más de lo que él tenía. Ese es el mismo Padre que tú y yo tenemos. Adora al Señor, porque ese es el periodo de transformación. Por encima de tu propia alma, por encima de la realidad que estamos viviendo, por encima de las circunstancias, no busques cambiar a nadie, cambia tú con la ayuda de Dios. Y vas a ver los resultados. Y vas a decir, todo está bien. Yo quiero que levantes tu mano y diga, todo está bien. Todo está bien, Señor. Tú ofreciste y tú respondes. Tú prometiste y tú cumples. Yo soy tu hijo, yo solamente te agradezco porque sé que todo está bien.